Ya estamos de vuelta, ya y siguiendo el programa, es la última conferencia de esta primera sesión de la tercera semana iberoamericana de comunicación, estrategia y marketing político. Y digo es la última de esta jornada porque a nosotros nos gustaría seguir aquí, pero algo que también hemos entendido al paso de los años y programando estos eventos es que, bueno, la zona horaria de México es variante con los diferentes horarios con los que se conectan y por ello es que no lo hacemos más largo. Pero sin más, tenemos la última conferencia que estará a cargo del doctor Francesco Alcat con el tema El poder de las encuestas aumentado con el uso de la inteligencia artificial. Además, el doctor Francesco nos compartirá sobre un evento que también estará en el marco de esta semana, también se realizará y del cual le agradezco porque formo parte también de ella. ¿Qué tal, Francesco? Muy buenas noches para ti desde Ecuador. Buenas noches, José Luis, y buenas noches pues, a toda esa gente que está ávida de conocer un poquito más de democracia. Gracias por la invitación. Aquí siempre estamos atentos pues, a este tipo de actividades y estamos listos pues, para cualquier tipo de consulta, pregunta o seguir pues, adelante en esta exposición. Así es, muchísimas gracias y adelante, Francesco, bienvenido a esta tercera semana iberoamericana de comunicación, estrategia y marketing político. Este espacio es todo tuyo. Gracias, José Luis. Listo, vamos a ser un poco breves en honor al tiempo y también pues que lamentablemente en nuestro país estamos en un periodo de cortes. Aparentemente los cortes no llegarían hasta después de hora y media, pero no sabemos definitivamente pues si cae o no cae. Esperemos que no sea así, así que vamos a hacer pues una breve exposición relacionada al tema de las encuestas y más que todo potenciadas actualmente con la inteligencia artificial. Comenzaremos pues con los conceptos básicos, que es una encuesta. La encuesta es un instrumento de investigación que consiste en obtener información de las personas encuestadas, valga la redundancia, mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma previa y la información específica en formato de variables. Qué bueno, y no es que habíamos conversado con Fernando, a quien pues le mando un abrazo fraterno aquí desde Ecuador a Argentina o Colombia, no sé pues en dónde esté ahorita Fernando, pero un gran abrazo, en el que él nos decía que la información es necesaria. Definitivamente, señores, la información es necesaria, la Big Data es necesaria, pero asimismo yo puedo tener un volumen grande de información, pero si no lo sé utilizar, pues no llego absolutamente a nada. Las encuestas me pueden ir orientando el uso del volcamiento de esa información que yo puedo ir recabando. Vamos a ir viendo, pues, muy brevemente, insisto, porque aquí más me quiero orientar en el tema de inteligencia artificial. Las encuestas definitivamente siempre están, pues, orientadas a variables. Las variables son específicamente las consultas que yo hago relacionadas a lo que yo quiero saber. En el caso, como decía Fernando, y lamentablemente pues muchas de las entidades gubernamentales no lo hacen, no sé por qué. Pero si es que tú haces una política pública orientada o aterrizada a una encuesta de necesidades de un área específica, muy posiblemente, yo les diría con una certeza de un 90-95%, esa obra va a ser más concebida como buena. ¿Qué es lo que yo siempre pongo como ejemplo? En una zona deprimida, por ejemplo, al alcalde o al regidor se le ocurre hacer una piscina de olas. Está bien, ¿por qué no? Toda la gente tiene derecho a disfrutar, toda la gente tiene derecho a un espacio de esparcimiento, pero posiblemente si tú haces una pequeña encuesta en el entorno donde va a hacer esa piscina de olas, ¿qué es lo que quería la gente? Quizás pues una guardería en la cual tú puedas dejar a tus niños y las madres tranquilamente puedan salir a trabajar, a ganarse pues un sustento diario para su familia.
Señores, no estamos en contra de que se haga la piscina de olas. Pero si se hace la piscina de olas, la gente la va a tomar o la va a cuidar con la misma delicadeza, o por lo menos esas madres que van a utilizar a esa guardería, en el caso de que hubiéramos hecho la guardería posterior a que hicimos esa pequeña investigación cualitativa y cuantitativa con la gente del entorno. ¿Cuál ustedes creen que la gente primero utilizaría más y segundo cuidaría más? Es obvio que la que se hizo con la voluntad de la misma gente, la cual hizo la obra. Son cosas tan sencillas, señores, son cosas tan sencillas, pero que a veces el ego o simplemente pues tratar de buscar una mega obra para, entre comillas, ganar una mejor votación, pues no te lleva a hacer este tipo de actividades que se las puede desarrollar. Que antes era mucho más complicado elaborar una encuesta, sí, pero tenemos ahora herramientas suficientes para el trabajo que nosotros hacemos, pues se haga más fácil. No quiere decir de que la inteligencia artificial pues nos va a eliminar o nos va a quitar el trabajo a los que nosotros hacemos investigación, pero sí nos lo hace más sencillo. El problema sería que la gente simplemente se quede con lo que la inteligencia artificial le dice y no tú mismo no estudies o tú mismo no tamices los resultados. Eso lo vamos a ver en la parte final, que es a donde yo más me quiero ir orientando. En este caso, pues son los primeros temas, pues insisto, siempre se busca variables que nos darán información que la podemos utilizar en una tabulación o meterla en un vuelco de datos en una gran Big Data, pero siempre buscando un resultado específico y un resultado definitivo. Las variables que pueden ser, pues las variables pueden ser por su relación, por su operatividad o según su escala. Según la relación con otras variables pueden ser independientes, dependientes. Las independientes, pues, no quiero detallar qué es lo que dice, igual, pues, esta información va a quedar con ustedes. Ahí las pueden ir desarrollando, pero son los tipos de variables que debemos o que podemos utilizar para sacar información. Entonces tenemos también, según su operatividad, puede ser cuantitativas, cualitativas o cuasi cuantitativas, definitivamente con las que yo más me siento cómodo y con las que más trabajo, al menos en el ámbito político, son con las cuantitativas, las numéricas, las que me dicen, por ejemplo, por qué candidato yo votaría, por qué asambleísta o por qué alcalde votaría. Ahora, ese tipo de investigación, la cuantitativa, que siempre va a ser necesaria, quizás baja a un segundo rango cuando tú ya estás sentado en el poder, cuando tú ya eres parte de un gobierno nacional o seccional y ya te tienes que ir un poquito más fino o tienes que hilar un poquito más fino, y en una investigación cualitativa, por ejemplo, ya no solamente vas a preguntar por qué votaste por tal o cual persona, sino los motivos por los cuales. ¿Por qué? Porque yo creo que es una persona joven, ok, y si es joven, ¿qué tiene que ver con eso? ¿O qué representa para ti el joven? Entonces vas desmenuzando un poco más la encuesta. Una encuesta cuantitativa es necesaria siempre, por supuesto que sí, porque te da una macroinformación o específicamente te dice lo que un área o un sector determinado piensa de ti. Pero si tú ya quieres ir a un poco aterrizando más los problemas, tienes que irte a una encuesta cualitativa en donde vas desmenuzando pues poco a poco qué es esa intención que quiere esa persona. Según su escala, pues tenemos nominales, ordinales, intervalos, razón cuantitativa, insisto, pues no quiero perder tiempo dándole lectura a cada una de este tipo de variables, pero en definitiva, pues son necesarias y como conocimiento general está bien, pues que se lo deje en esta información.
Aquí ya entramos un poquito más al tema específico. ¿Qué es una encuesta y para qué me sirve una encuesta? Las encuestas es un método de recolección de información. Sirven para hacer un estudio estadístico sobre determinados grupos de población. Con ello se persigue una variedad de fines, especialmente el saber la opinión de la población. Obviamente, esa información es totalmente necesaria. Volvemos al primer ejemplo. Si es que yo sé que en tal territorio necesitan no una piscina de olas, sino necesitas una guardería, el candidato que vaya a ese territorio pues sería irresponsable de ofrecer la piscina de olas. ¿Por qué? Porque si tú vas a ofrecer lo que la gente realmente necesita, eso es lo que la gente espera escuchar. Y eso no es malo. Al político, ¿tú por qué votas por ese político? Porque tú esperas que él solucione tus problemas. Y si te dan en la parte medular y si hay el compromiso de ese político, que ojalá que cuando ya esté sentado en su curul o esté sentado pues en su sitio de poder, lo cumpla, eso es lo que se busca. ¿Cómo tú puedes saber lo que específicamente la gente necesita? Con una simple consulta. Y tan sencilla y tan clara como esa. ¿Qué es lo que tú necesitas en tu barrio? ¿O qué es lo que tú crees que más necesitarías como familia en este sector? Así de sencillo. Una pregunta tan directa, puedes darle alternativas. ¿Por qué no puedes poner 4, 5, 6 cosas? Y de esa, pues que tú también vayas ponderando para ver, pues, según la escala, bueno, en este sector primero puedo hacer esta obra, luego esta, o definitivamente, pues, te puedes arriesgar a hacer una pregunta abierta en la cual el ciudadano te diga, yo necesito tal cosa, o sea, una pregunta en la cual él puede escribir y tú de ahí, pues, vas tamizando ese tipo de información. Es un poco más complicado, ¿por qué? Porque te pueden salir pues preguntas disparatadas, mejor dicho, no preguntas, respuestas disparatadas. A veces siempre es bueno dejar pues ciertos parámetros, qué es lo que necesita tu barrio, luz, agua, teléfono, internet, seguridad, o sea, darle una categoría y darle un peso a cada una de esas categorías y ver pues cómo las puedes ir cumpliendo. Pero en esencia, ¿qué es lo que me permite una encuesta? Saber la información de primera fuente, de primera mano, de qué es lo que se necesita en tal o cual territorio. Asimismo, cuál es la afinidad que un candidato tiene como candidato en ese sector. Y cómo debes entrarle a esa gente si es que tú ves que los números no te corresponden a lo que tú necesitarías para poder llegar a ser ese candidato. Tipos de encuestas. Hay las encuestas cara a cara de profundidad, que son las más caras, definitivamente, y en nuestro país, por los temas de seguridad, pues son las más complicadas. Hay las telefónicas, hay las por internet. Todas tienen sus beneficios. Me ha tocado hacer encuestas telefónicas que sinceramente a mí no es que me agradan mucho. Yo más hago las encuestas de tipo cara a cara, porque ahí tú puedes ver, pues, con base a la respuesta de a quién estás tú consultando, pues si es que te dice la verdad o no. A veces, pues, las facciones o el lenguaje no verbal es mucho más específico que el lenguaje verbal, cosa que no puedes hacerlo o no puedes tamizarlo en una encuesta telefónica o peor aún, pues en una encuesta por internet. Ahora, he realizado encuestas telefónicas y han sido muy asertivas. Los resultados han sido casi tan buenos como que se hubiera hecho una encuesta de tipo cara a cara y obviamente pues los costos de esa encuesta telefónica posiblemente sean 4 o 5 veces menos que una encuesta de cara a cara. Eso ya pues es a gusto del encuestador, también pues según el tipo de encuesta que quiera quien te vaya a contratar, pero en esencia las principales pues son
cara a cara, las telefónicas y las que son utilizadas por Internet. Tenemos los elementos indispensables para hacer una encuesta. Yo creo que lo principal, y es en lo que nos tenemos que centrar, porque esa va a ser la parte medular de una encuesta, es el medio para recopilar los datos, es decir, el formulario. En el formulario, pues tú tienes que ser muy asertivo al preguntar las cosas, y el diseño de un buen formulario es lo que te permitirá sacar buenos o malos resultados. Obviamente, pues tú puedes tener un excelente formulario con excelentes preguntas de primera calidad, y si también no haces un buen muestreo, que ya lo vamos a ver más adelantito, pues la encuesta o los resultados de esa encuesta van a ser inválidos. Pero el primer paso, yo creo que la base de una muy buena encuesta tiene que ser obligatoriamente pues un buen formulario. Luego de eso, pues tenemos la redacción de las preguntas, definitivamente. Tienen que ser claras, tienen que ser concisas. De preferencia, tendrían que ser respuestas, lo que se llaman las respuestas dicotómicas. Esas son las más puras, las que te dicen sí o no. ¿Te gusta tal candidato? Sí. ¿Te gusta tal candidato? No. Puedes irte desagregando. Sí. Si contestaste que no te gusta, ¿por qué? Y les preguntas una o dos cosas. Pero mientras más sencillo, mientras más clara hagas las preguntas, vas a tener una respuesta más pura, y a la hora de tabularse va a ser incluso más fácil una presentación de resultados. La precisión de la información, obviamente, ¿cómo se va a tener una precisión? Pues tendrás que hacer un buen muestreo. Eso ya lo vamos a ver, pues hay una formulita que no es que les digo que se la aprendan, no se vayan a asustar, pero definitivamente pues son parámetros matemáticos que al menos debemos conocer qué significa. Entonces, debo hacer una correcta segmentación, debo saber dónde coger la muestra, y definitivamente con eso pues ya al momento de ingresar la información pues puedo hacer un buen resultado. Ahora, los resultados en una base de datos, y si yo entrego esa base de datos en bruto a quien me contrató, o me voy a una radio y llevo pues una encuesta de 1.500 muestras en 30 o 40 papeles, no hago absolutamente nada. Tengo que tener una presentación visual que impacte, pero más allá de que impacte, que sea lo condensado, que sea el meollo del asunto, que sean los resultados que yo he conseguido en esa encuesta, ya sea presencial, ya sea por internet o ya sea telefónica. O sea, no hago nada con una big data monstruosa si definitivamente, pues, a lo que lo voy a presentar, la gente no me entiende por qué tengo tantas variables, por qué tengo tantos números, y definitivamente, pues, lo que yo quiero ver es un resultado, si yo como candidato agrado o no agrado en X o Y sector. Y por último, pues, un plan analítico, que es lo más importante definitivamente, que es saber qué hacer con el resultado que tú das. Seguimos con el primer ejemplo. Sería absurdo que si hiciste una pequeña investigación y se te dice que ahí necesitas una guardería, tú como candidato pues vayas a hacer o vayas a prometer, se me ocurre, un centro comercial, una piscina olímpica, qué sé yo. O sea, ya con la información que tú tienes en tu mano, es tu propiedad, pues tú ya ejecutas soluciones, o por lo menos tienes una intención de ver la meta o ver el camino para llegar a esa gran final. ¿Cómo desarrollar un correcto formulario? Pues es algo similar a lo que vimos hace un rato. Haz preguntas cerradas, que son preguntas cerradas, sí, no, bueno, muy bueno, me gusta, no des tanta flexibilidad para que te escriban una respuesta, porque se puede
desmaterializar el resultado, pero tampoco es que es malo. Tampoco es que es malo. Pero de preferencia preguntas cerradas que no tengan tantas opciones, sino la parte positiva y la parte negativa. Otra de las cosas que a mí por lo menos me gusta, uno cuando hace preguntas en un cuestionario, por lo general utiliza las escalas de Likert que son de números impares. 1 si es que no te gusta, 2 si es que te gusta menos, 3 en el intermedio, 4 si sí te gusta y 5 si te gusta mucho. La gente es cómoda y está bien, esa es la psicología de la gente. Si tú le pones una escala de Likert en donde siempre el número del medio es el que me representa, pues, valga la redundancia, el medio, la gente se va a ir por ese número. Si tú haces una escala de Likert del 1 al 5, en donde más vas a tener respuestas es en el número 3. Si tú tienes una escala de Likert de 7, en donde más vas a tener respuestas es en el número 5, por ejemplo. Porque la gente no se quiere pelear con nadie, pues, y dice, ok, yo me voy por el medio. A veces es importante, señores, hacer la escala de Likert forzada. Poner me gusta, no me gusta. Me gusta mucho, me gusta poco, no me gusta nada, pésimo. O sea, que se oriente la persona a dar una respuesta. Porque después, si yo me voy por una escala de Likert normal, ese punto intermedio, ¿a dónde más va sesgado? ¿A lo bueno o a lo malo? Y yo como encuestador no puedo determinar eso. No debo determinar eso, porque no me va a dar un número real. Ahí sí hay que forzar a que la misma pregunta te obligue a orientarse o hacia lo bueno o hacia lo malo. Es un encuestador, pues el encuestador es quien desarrolla la encuesta conforme pues a irte preguntando las preguntas, valga la redundancia, que ellos tienen en su formulario. Un encuestador debe ser pues una persona responsable, honesta y con compromiso. No vamos a decir de que no existen los encuestadores que se sientan abajo de un árbol. Por lo general, pues, al encuestador se le paga por producto, por resultado o por hoja llena, y en algunas ocasiones, pues, que es lo que toman la mejor decisión de sentarse y ellos mismos responder. Ahora, tú te vas a dar cuenta de que una encuesta fue forzada. ¿Por qué? Porque las tendencias siempre se mantienen. Y donde debería existir esta tendencia, la tendencia se te tuerce, tú ya, con la experiencia que uno va adquiriendo, pues vas a ir viendo que las cosas no fueron hechas por buen camino. Y no les voy a decir que en mi caso, pues en algunas ocasiones tuve que hacer nuevamente una encuesta porque no la sentía o no la percibía como una encuesta adecuada. Aquí vamos pues a lo que es una muestra. Una muestra es el conjunto de unidades de porción del total que representa la conducta del universo en su conjunto. Una muestra en un sentido amplio no es otra cosa que una parte de un todo que se llama universo o población y que se sirve para representarlo. Yo en el caso de Ecuador, por ejemplo, no puedo hacer una encuesta solamente en Guayaquil y Quito, que son Quito es la capital, Guayaquil es la capital económica, pero existen pues 119 cantones más que también representan sus realidades. Independiente de eso, pues Guayaquil representa más del 20% de la población del país, pero con ese 20% pues no puedo cubrir una encuesta nacional. ¿Qué es lo que te dice una encuesta para que sea técnicamente efectiva? Que represente al menos el 65% del conglomerado. En el caso nuestro, pues nosotros cubriendo 6 o 7 provincias de las más grandecitas, tú llegas a ese punto y puedes hacer una encuesta de tipo nacional. ¿Cómo defino la muestra? La muestra pues se define con esa formulita. Aquí están pues para los que quieren
investigar esa parte, cómo se desarrolla esa fórmula. Antes, bueno, a mí gracias a Dios ya no me tocó hacerla a pulso. Yo ya pues entré a hacer mis investigaciones hace más de unos 15, 20 años, pero cuando ya la tecnología te daba la oportunidad de hacerlo de manera automática. Hay software, muchos, universidades mismo, ese software yo lo utilizo ya hace muchos años, que es gratuito, de la Universidad de Granada, en la cual pues tú vas poniendo los parámetros, quieres un parámetro del margen de error, lo general es una encuesta, la que se llama 95-5, 95% de nivel de confianza con un 5% de margen de error. Para hacer eso, tú necesitas apenas 384 muestras, nada más. Obviamente, no las vas a hacer en una misma calle, no las vas a hacer en una misma calle, no las vas a hacer en un mismo sector, sino que tienes que hacer pues un muestreo representativo conforme, en el caso pues de hacer políticas, pues siempre la base de datos o por lo menos el peso electoral de cada uno de los sectores es lo que me daría el resultado para ir haciendo eso. Me voy a ir apurando un poco los resultados. Bueno, eso lo insisto, voy a dejar las plantillas para que ustedes revisen cómo tú debes presentar un resultado. Siempre lo primero que tiene que salir es la ficha técnica, que debe ir en la ficha técnica, pues la fecha en que tú tomaste las muestras, cuántas muestras tomaste, cuál es tu nivel de confianza y de margen de error. En este caso, pues la hicimos de 97% de nivel de confianza con 3.5 de margen de error. Y obviamente, pues quién te ha contratado o si es que es una encuesta de tipo personal de quien la haga, ¿no? Los formularios deben ser tan sencillos como este. Si los siguientes personajes fueran candidatos, tú votarías. Si no, no contesta. Así de sencillo. Mientras más cortas y más directas las preguntas, mejores van a ser los resultados. Si los siguientes personajes fueran candidatos independientes, auspiciados por tal partido, ¿usted votaría por ellos? Si no, no contesta. Así de sencillo, o sea, así de directo y puntual debemos ser. En el caso para conocerlos, ¿te agrada o no te agrada tal persona? Bueno o malo, no contesta. Y siempre pues una pregunta que sea de respuesta única. De este listado de candidatos, ¿usted por quién votaría? Siempre es prudente poner pues la opción ninguno de ellos, porque puede ser que ninguno de ellos agrade, pues eso de ahí obviamente también te va a dar el índice de persona que está indeciso, definitivamente que su votación no le interesa por ninguno de esos candidatos. Eso es lo que yo les decía hace un rato. Toda esa información se va o se vuelca en una base de datos. Si yo voy con esa información, con esta base de datos, donde mi cliente, pues por ahí mismo me va votando, porque él no tiene por qué discernir lo que un sistema a mí me debe dar. Yo a él debo llevarle un informe gerencial, que no deben ser más de 4 o 5 láminas, en la cual pues de una manera gráfica yo le explique lo que él necesita saber para hacer su campaña. Algo similar a esto, en donde están pues todas las variables que estamos viendo, más los resultados, y ya con tecnología que no es tan cara, tratar de llegar a hacer pues un dashboard. De hecho, eso de ahí pues incluso estuve revisando, ya hay inteligencias artificiales que simplemente metiéndole o volcándole la información de una tabla de Excel te genera un dashboard que tú le das los parámetros. Esto de aquí pues a mí me costó algunas muelas hacerlo, pero lo aprendes. Ahora con el uso de la inteligencia artificial, obviamente pues se hace muchísimo, muchísimo más fácil. Algo de Big Data, yo creo que ya lo vieron con Fernando, es importante. A mí siempre me gusta poner como ejemplo de que la información es poder
y la información en su momento costaba mucho. A la época, un gigabyte de información, que es prácticamente nada, porque un celular te tiene el más básico 128 gigabytes de memoria, por ejemplo. Un gigabyte al tiempo actual, sobre cuando salieron los discos duros, pues pudiera estar costando actualmente 94 millones de dólares. Hoy esos 94 millones de dólares cuestan 2 centavos de dólar. Y posiblemente aquí a unos 5 años cuesten menos. Eso es lo que cuesta mantener la información. ¿Por qué, señores? Porque la información es poder. ¿Qué puedo predecir yo con la Big Data? Eso es lo que también decía Fernando. Con la Big Data yo debo predecir los comportamientos electorales. ¿Puedo hacerlo? Sí. Debo pues filtrar la información que tengo en esa Big Data, irme orientando con herramientas que me pueden ir dando resultados, y esas herramientas actualmente son tan sencillas como ir utilizándose con inteligencia artificial. Ahorita vamos a entrar pues ya a lo que es inteligencia artificial. En la inteligencia artificial pues tú das órdenes a un producto. En este caso pues yo he utilizado ChatGPT, la versión 4.0, que no es que es gratuita totalmente, pero que te permite utilizarla de una manera bastante adecuada. Y es como una conversación que tú le das a esa inteligencia artificial, y ella te va dando resultados. Ahora, puedes ir desde consultarle a la inteligencia artificial qué tipo de preguntas debería hacer para buscar qué tipo de resultados, cosa que anteriormente a los que hacemos investigación, pues nos llevaba, señores, bastante tiempo. O sea, aunque no crean, desarrollar un correcto formulario te puede llevar algunas horas de trabajo, reuniones con muchas personas, hasta llegar a definir ciertas preguntas que te darán información para ir verificando ciertos resultados. Ya con un prompt, con un buen prompt, o sea, con una buena orden, yo puedo ir sugiriéndole o consultándole a la inteligencia artificial qué tipo de información necesitaría para buscar esa información, valga la redundancia. Bueno, aquí tenemos algunos prompts. Vámonos a ir a los ejemplos. Bueno, ya vamos a ver unos ejemplos también de lo que no se debe hacer en un prompt. Tampoco se deben hacer preguntas demasiado generales, porque los resultados pues van a ser bastante generales. Ahora, ¿qué tipo de bondades tenemos ahora con la inteligencia artificial? Y esto estamos hablando de que fue una transición en menos de 6 meses. Tú ahora puedes ponerle en el prompt, por ejemplo, el chat GPT, que te analice ese gráfico, y que no es un gráfico de mi compañía, es un gráfico que lo saqué pues de una compañía colega. Y le preguntas al prompt, por ejemplo, tienes que darle primero pues una actividad. Eres un experto en análisis de resultados políticos, analiza el gráfico y desarrolla unas conclusiones técnicas y recomendaciones para los 3 primeros puestos. Esa fue la orden. Y simplemente lo que adjunté es este gráfico, que incluso no es un gráfico, es una captura de pantalla de ese gráfico. Y me responde de esta manera. Ahora, esta es una parte de lo que me respondió. Me respondió más o menos 4 o 5 preguntas, 4 o 5 hojas que tú tienes que irlas definitivamente analizando. Tampoco vas a entregarle a tu cliente pues lo que te dice la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial tampoco tiene mucha capacidad de discernimiento como una persona humana la tiene. Pero de que te da una base y de que te soluciona muchos problemas, lo hace. Aquí es otra de las partes. Lo de hace un rato pues era el análisis técnico,
Aquí ya venían las recomendaciones que solamente con base a esa captura de pantalla ejecutó la inteligencia artificial. Por ejemplo, ¿qué es lo que no se le debe pedir a una inteligencia artificial? O no se le debe solicitar, o sea, no hay que ser tan general en una consulta a una inteligencia artificial. ¿Por qué? Aquí pongo el prompt, ¿cuántas muestras necesito para una población de 1 millón de personas? Señores, y me desarrolló más o menos 2 o 3 páginas, lo que hace un rato vimos, la formulita esa que se ponía y me fue desarrollando poco a poco, pues, cómo llegó al resultado. Después de 2 o 3 páginas me dice aproximadamente 384 personas, pero después de una exposición de 4 o 5 páginas. Si yo modifico el prompt y lo voy directo, lo digo directo, ¿qué cantidad de muestras necesito para hacer una encuesta de tipo político? Para 1 millón de electores con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de más o menos 5%. Solo dime la cantidad numérica, no necesito la fórmula. Señores, la respuesta fue esta. Aquí fue una copia de lo que me respondió la inteligencia artificial. 384 muestras, que es la misma respuesta después de 5 hojas de exposición de la misma respuesta del ChatGPT. Entonces, también debo ser muy asertivo e ir afinando la respuesta. No sé por qué no la veo, ojalá que la encuentre, pero por ejemplo, había, déjenme ver, yo creo que se me fue. Le pregunté a la inteligencia artificial, pues, qué preguntas ella me sugería para hacer una encuesta de tipo político. Me desarrolló muy buenas preguntas, pero por ejemplo, en el caso de la pregunta de sexo me ponía femenino, masculino, no quisiera responder. Yo sé que ahora pues la agenda progre está muy dada por ese hecho, señores. Para tradicionales como yo, la respuesta masculino o femenino. Entonces, puede ser que haya gente, y de hecho lo hacen, que también esa sugerencia que a mí personalmente no me agrada, te la da la inteligencia artificial. ¿A qué va ese ejemplo? A que tampoco debes centrarte o cerrarte a lo que te diga la inteligencia artificial. Debes tener un conocimiento previo de lo que está preguntando, obviamente, para objetivizar mejor la pregunta y buscar un mejor resultado. Pero lo que me puede brindar, la bondad que me da la inteligencia artificial, pues es sumamente adelantada. Y hasta aquí sería mi conversación con ustedes. Señores, cualquier pregunta pues, o cualquier duda, estamos prestos para tratar de responder. Gracias a todos por su paciencia. Ya es un poquito tarde, pero igual yo creo que siempre el conocimiento es importante y no le tengan miedo nunca a la inteligencia artificial, pero tampoco dejen que la inteligencia artificial piense por ustedes. Así es, Francisco. Vaya, la inteligencia artificial, aunque ya era ocupada hace tiempo, ha tenido su boom ahora y de pronto es como el miedo precisamente a convivir con ella, a qué datos le estamos proporcionando. ¿Tú qué tanto estás a favor de que se le comparte información sensible a la inteligencia artificial? Según lo que tú quieras buscar. O sea, definitivamente yo no sabía qué tan fuerte era la inteligencia artificial, pero cuando en realidad vi ese ejemplo que lo saqué, de sacar pues una captura de pantalla de una encuesta colega, que también hubiera podido ser de una de mis encuestas. Pero esa información que es un gráfico, que es una captura de pantalla, que la inteligencia artificial llegue a analizarla. Y más allá de eso, de analizarla, poderte dar conclusiones y recomendaciones. O sea, la tecnología está para utilizarse.
Yo sí estoy en contra, y eso sí trato de ser muy asertivo, incluso con mis mismos alumnos, pues yo no puedo a ellos obligarlos a que no utilicen inteligencia artificial si yo como profesor también utilizo inteligencia artificial para ayudarlos en la comprensión de las materias, pero no dejar que la inteligencia artificial se convierta en tu inteligencia. Siempre pues, hay que discernir, hay que utilizar a la inteligencia artificial simplemente como una herramienta tecnológica, como hace 2 décadas o quizás un poco más, pues, cuando entró el Internet se lo utilizó como herramienta digital también, pues hubo la gente, los agoreros del desastre, que nunca faltan, que ya presagiaban pues el fin del mundo, pero si tú utilizas y razonas bien lo que le preguntas y lo que obtienes de la inteligencia artificial y lo mezclas con tu conocimiento, pues vas a tener muy, muy buenos resultados. Así es, vaya. Y bueno, finalmente me comparten la pregunta, ¿qué datos son fundamentales y no deben de dejarse de un lado en las encuestas? ¿Qué datos? Según lo que tú quieres preguntar. O sea, por ejemplo, en una encuesta de tipo político presidencial, tú no puedes dejar de preguntar de este listado de candidatos por quién tú votarías, por ejemplo. Es según lo que tú quieras determinar. En el caso, pues, de una alcaldía, por ejemplo, y los ejemplos que yo ponía, a veces siempre es preferible tú preguntarle a la gente, señores, tenemos este terreno, ¿qué quisieran ustedes que hagamos? Ya va a ser absurdo que si te dice la encuesta de que necesitas una guardería, hagas otra cosa. Tienes una herramienta directa en la cual la ciudadanía te dice, yo necesito esto. Y si tú le cumples como alcalde, como regidor o como la entidad que tú seas, le cumples con lo que tú necesitas, definitivamente, pues esa obra, primero que será bien vista y será mejor cuidada. ¿Por qué? Porque tú mismo la pediste. Para eso nos sirven las encuestas. Así es justo bastante interesante el cómo tú le vas poniendo lo que vas requiriendo, ¿no? Y bueno, Francesco, no me quiero alargar más por el tema también que nos habías comentado. Quiero aprovechar para extender este reconocimiento al doctor Francesco Aycat, tras haber participado como conferencista en la tercera Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político, realizado de manera online del 23 al 27 de septiembre, y se extiende este documento aquí en Ciudad de México, México, hoy 23 de septiembre, lo firma tu servidor, director general de Crubas Comunicación. Te lo haremos llegar un poco más tarde. Te agradezco, José Luis, y nos estaríamos viendo también, Dios mediante, pues el día miércoles y el día que también te toque la exposición en otro de no tan, bueno, sí, también es bueno. También es bueno. También es de... Este aquí, el que tú tienes es mucho más abierto, el de acá pues es un poco más cerrado a lo que es comunicación, pero pues tú también has tenido la bondad de darnos tu tiempo y esperemos vernos pues, aunque sea de manera virtual, en ese Compol Fest que comienza el día miércoles hasta el próximo viernes. Así es, Francesco. Pues muchísimas gracias. Ahí estaremos también. Y por supuesto, gracias también a ustedes por darme este espacio y por supuesto por la presentación de Alicop, que sin duda será un referente para toda la comunicación política y la investigación. Un fuerte abrazo, Francesco. Hasta la próxima. Ha sido todo por esta sesión de la primera jornada de la tercera Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político. Sin más, quienes están a través de la plataforma de capacitación hagamoscomunicación.com, una vez que haya concluido esta transmisión, puede darle completo aquí abajo. Recuerden que al finalizar la semana, al finalizar el día viernes, una vez que han cumplido con toda la asistencia y a partir de la segunda sesión se les darán unos códigos que deberán ir vaciando poco a poco tras el término de cada sesión, mejor dicho,
En automático, la plataforma les emitirá su certificado de asistencia a esta tercer CISEMAP, totalmente de manera gratuita y, por supuesto, en reconocimiento pues a su esfuerzo, a su capacitación de estar aquí de manera constante y estarse actualizando. Sin más, muchísimas gracias a todos los consultores, muchísimas gracias a ustedes y, por supuesto, gracias al equipo que está detrás de esta organización de la tercera Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político, que se realiza o que realizamos desde Crubas Comunicación a través de la plataforma de capacitación Hagamos Comunicación. Esto ha sido todo por el día de hoy. El día de mañana, 4:30 de la tarde, comenzamos. 4:30 es el programa que nos está marcando y comenzamos con un enlace hasta República Dominicana, si no me equivoco. Justamente mañana estará con nosotros Pablo Vicente, posteriormente estará en la segunda jornada estará Patricia Baeza de México, posteriormente de Colombia, el maestro Arley Darío Bastidas y finalmente la maestra Nadia Ramos desde Perú. Así que, pues bueno, es una semana comprometedora, es una semana apasionante y es una semana de mucho conocimiento que tenemos que ir aprendiendo. Recuerda seguirnos en las plataformas YouTube, Facebook y X, en donde se estará transmitiendo también de manera simultánea estas sesiones y, por supuesto, te recuerdo y para que lo compartas con tus amigos, con tus conocidos, en tus grupos de WhatsApp, en tus grupos de Facebook o en X también, que postees con el hashtag CISEMAP, que compartas esta transmisión y que, por supuesto, invites a que se sumen a esta tercera Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político. Sin más, es todo por hoy. Que tengan ustedes una excelente noche. Nos estamos viendo en la próxima sesión. Estamos emocionados de presentarte la tercera Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político, del 23 al 27 de septiembre de 2024. 5 días de aprendizaje con los principales expertos y líderes en comunicación política de nuestra región, en donde reuniremos a algunos de los mejores consultores, estrategas y especialistas de toda Iberoamérica. No te pierdas nuestro tercer encuentro y la oportunidad de aprender de los mejores. Lo mejor de todo es completamente gratuito y nos adaptamos a tu horario, porque será totalmente online. Inscríbete ahora y asegura tu lugar. Únete a Hagamos. Marketing político en la palestra. Cada palabra cuenta, suma y resta. Una semana llena de fiesta. Semana Iberoamericana. Comunicación clave. Estrategia que gana. En cada suave frase. Hablamos y cambiamos hoy. Estrategia que nos mueve. Marketing que construye. Un futuro que conmueve.